Vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 16. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra: en el nombre de Jesucristo. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Oramos. Bendito y maravilloso Padre, eterno Señor, te damos muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias por tu gran bondad y tu misericordia, Señor, porque nos permites gozarnos en tu presencia, nos permites adorarte, cantarte, ofrendarte, diezmarte. Qué privilegio el que tenemos de servir a un Dios tan grande. Gracias porque te ha revelado a nosotros. Por eso estamos acá, porque hemos tenido la revelación de quién tú eres. Y no solo la revelación, sino que hemos tenido una experiencia contigo. Y por eso te adoramos y te alabamos y creemos que tu palabra es verdadera, que el cielo y la tierra va a pasar, pero que tu palabra permanece. Señor, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, y ahora disponemos nuestros corazones para que esa palabra que es poderosa, esa palabra que da vida donde hay muerte, esa palabra que abre camino donde no hay camino, esa palabra que llama lo que no es como que ya fuera. Señor, en el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones para que tú le hables a él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, querido. Denle un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Aleluya. No fuerte, yo sé que está en ayuno, pero gloria sea a Dios para siempre, hermanos queridos. Me alegro mucho de que esté en la casa del Señor. Desde la casa de Jehová los bendecimos. Dice la palabra del Señor. Voy a leer otra vez ahí en primera de Crónicas 17, 16. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y dijo, y ahí nos dice la palabra que es lo que David dijo. Pero yo quiero enfatizar el hecho, mis amados, de que dice aquí la palabra del Señor que David entró a hablar con el Señor. Fíjese, importante lo que dice: entró a hablar delante del Señor. O sea, dice entró, fue, llegó a un lugar. Aunque Dios está en todas partes, dice que Él fue, Él entró a un lugar, a alguna parte. Y esa parte se refiere a una tienda, algo similar a lo que usted ve acá. Eso se consideraba ir delante de la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca del pacto, que se consideraba que era la presencia de Dios, o que representaba la presencia de Dios. Entonces, por eso es que la versión TLA, el mismo versículo dice: el rey David fue a la carpa donde estaba el cofre del pacto, que es lo que usted ve ahí adentro. Dice: se sentó delante de Dios y le dijo: mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Cuántos creen que Dios le ha dado más de lo que merece? Amén. Ahora, fíjese que es bien interesante, porque yo quiero que usted recordarle, porque yo sé que quizás ya todos saben esto, pero en el tiempo de Moisés, donde estaba el arca, ¿cómo se llamaba el lugar donde estaba el arca del pacto? El lugar santísimo. Ahora, fíjese que cuando el sacerdote, o mejor dicho, el sumo sacerdote entraba, el sumo sacerdote tenía que saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Un error le podía costar una cosa. ¿Sabe qué le podía costar? La vida. Entonces el sacerdote tenía que entrar muy cuidadosamente, con una reverencia extrema y haciendo cosas, como decimos, al pie de la letra. De lo contrario, caía fulminado. Ahora, yo quiero imaginarme, mis amados, de que si usted y yo estamos en un lugar donde nuestra vida está en peligro, creo yo, queremos salir de ese lugar lo más pronto posible, ¿sí o no? Si yo estoy en un lugar y me dicen por allá empieza a oír balazos, ¿qué voy a hacer yo? Yo quiero salir de ahí. ¿Por qué? Porque mi vida está en peligro.
Ahora, aunque era un lugar hermoso, aunque era un lugar glorioso, la vida del sacerdote cuando entraba a ese lugar estaba en peligro, ¿sí o no? Estaba en peligro. Entonces yo quiero imaginar, hermano, que el sacerdote entraba y aunque era un lugar precioso y era la gloria de Dios, yo pienso que quería salir de ahí lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínese que se tropezara y caía ahí. No podía tener ni un rasguñón ni un morado. Entonces yo me imagino que si estando aquí su vida está en peligro, hermano querido, ¿cómo caminará usted adentro donde sabe que un pequeño error y cae fulminado? Con cuidado, me la voy a desaparecer, creo, la cámara un rato. Pero entonces, si yo estoy en un lugar donde mi vida está en peligro, me imagino que cuando el sacerdote salía, la hice, salí con vida. Entonces usted corríjame si estoy pensando mal, pero yo pienso que el sacerdote, repito, aunque era un lugar hermoso y era glorioso, el sacerdote quería salir de ahí lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro. Ahora me llama la atención, y no sé si usted puso atención, si me puedes por favor poner el versículo, gloria sea al Señor. Mire lo que dice el versículo que acabamos de leer. El rey David fue a la carpa donde estaba el cofre, ahí se metió, ahí donde la gente podía caer muerta. Dice, donde estaba el cofre del pacto, y mire qué hizo David. Se sentó. Ahora, cuando usted está deprisa, vea que usted no se sienta. Si usted ya tiene hambre y el hermano va de hablar y hablar y hablar y hablar, usted no se sienta, porque si me siento, este hermano ya no me suelta. Entonces sí, amén, hermano. Amén, 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 amén. Sí, gloria a Dios. Uy, qué hambre. Uy, ya es tarde, ¿verdad? Sí, mire, una cosa más, hermano. Sí, amén, hermano. Usted se quiere zafar. Pero cuando usted se sienta es porque dice, ok, platiquemos. ¿Y qué hizo David en el lugar? Viéndolo de la perspectiva que lo hemos analizado, en el lugar donde todo el mundo quería salir corriendo, y en cuanto salía así, porque es como que usted, mire, estén tirando balazos y usted tiene que pasar ahí porque allá está su familia, y pasa del otro lado. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Chequeando a ver si no tiene un hoyo por ahí, ¿verdad? Y David, a ese lugar al que la gente quería salir deprisa, dice que David llegaba y se sentaba. Eso me hace a mí entender que cuando David entraba a ese lugar, no llevaba ninguna prisa. Al contrario, todo el que entraba ahí, podemos entender que llevaban prisa. Mas sin embargo, David aún se sentaba, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna prisa. Y fíjese que usted sabe, hay muchas versiones de la Biblia, inclusive Reina Valera hay muchas, y muchas versiones Reina Valera traducen que él se sentó delante de Dios, pero muchas otras dice estuvo delante de Dios. No que entró y salió, no in and out como las hamburguesas, sino que dice que él se estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, pero se estuvo ahí. En el lugar donde otros querían salirse, David quería estar. David hasta se sentaba, y ya sentado se pone a platicar con Dios. Es como que estaba en la sala platicando con Dios. Y ya que está sentado en esa posición de no tengo prisa, en esa posición de aquí estoy y no traje reloj, le dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Para que nos hayas traído hasta este punto, para que nos hayas dado lo que nos hayas dado. El sacerdote entraba quizás quemando incienso y todo, y salía, y él se entraba y se ponía a platicar con Dios. Mire lo que dice. Ahora, usted quizás dirá, lo que pasa, porque yo creo, no quiero que usted pierda de mente el hecho de que ahí se podría morir la gente. Y una vez más, yo no quiero cansarlo, pero cuando hay un lugar donde mi vida está en peligro, yo quiero salir de ahí lo más rápido posible.
Pero a ese lugar entonces entra David y se sienta y se está ahí y se pone a platicar con Dios. Entonces pudiera venir a nuestra mente el pensamiento de, lo que pasa es que ya en el tiempo de David ya no era como en el tiempo de Moisés. Es que en el tiempo de Moisés sí, alguien estaba ahí medio chueco y caía fulminado. Y en el tiempo de David no, pues déjeme decirle que si pensamos de esa manera estamos equivocados. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel 6:7. Dice: entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uza, o Uzá dice esta versión, y Dios, ¿qué hizo? Lo mató por aquella falta. Murió allí mismo. ¿Junto a dónde? Junto al arca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice? Se entristece. O sea que en tiempo de quién se murió este? En tiempo de David. O sea que en tiempo de David todavía la gente, si no andaba con cuidado, se moría. Y aquí dice que este Uza o Uzá se cayó por esa falta. Y hermano querido, dice que él quedó ahí tirado a la par del arca por la falta, por esa falta. ¿Y cuál fue la falta? ¿Alguien sabe cuál fue la falta? Tocó el arca. Entonces iba montado sobre unos carros, pero no de los de ahora, como los de usted, ¿verdad? Con aire acondicionado, sino que iban como una carreta, ¿verdad? Y cuando se empezó a mover, entonces este Uzá extendió la mano para detenerla, y cuando extendió y tocó, ahí tirado a la par de la caja quedó. Y David iba ahí. Hermano, si usted mira que yo vengo ahorita aquí y me quedo ahí tirado, ¿cuántos corren a tocarla? Usted dice: ay, también que me caía el pastor. Ni modo, next. David va ahí enfrente. Hermano, David mira cuando deja de usar y cae ahí tirado. David va ahí y se puso triste. Y dicen, mire lo que dice. Dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a ese lugar Pérez Uza, Pérez de perecer. Ahí se quedó. Entonces David vio que un hombre por tocar el arca cayó ahí calcinado quizás, y David todavía va y se sienta. Esta prédica hubiera sido más fácil hace unos 10 años, hermano. Y está aquí. Y alguien por tocar esa cayó muerto. Y él vio cuando cayó muerto ahí a la par de la caja. Y David se sienta y se está allí y se toma su tiempo. Como decía un amigo, eso es asombroso. Entonces David hacía, gloria sea al Señor, cosas insólitas. David hacía cosas que otros no hacían. David hacía cosas que ningún otro rey hizo jamás. Y por eso he titulado el tema de este día: el insólito rey David. El insólito rey David. Le da un aplauso a Dios, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Ahora, según el diccionario, dice insólito que ocurre rara vez, que es más grande o intenso de lo normal. Según el diccionario Larousse, según el diccionario Enciclopedia volumen 1, dice que no es común ni ordinario. Y por último le tengo ahí, dice que es extraordinario o que está fuera de lo común. Entonces, al yo decir, gloria sea al Señor, que David era un rey insólito, estoy diciendo que David era un rey fuera de lo común. David era un rey fuera de lo normal. Los reyes no hacían lo que él hacía. Era un rey raro. ¿Cuántos raros hay acá? No conteste. Dice, mire lo similar. Ponme porfa otra vez la definición. Gloria sea al Señor. Ay, no sé si va a lograr ver. Pero dice inaudito, desacostumbrado, inusitado, inusual, infrecuente, raro, extraño. O sea, David era un rey extraño.
David era un rey inusual. David era un rey que de los que no se daban, de los que la gente nunca había visto, aunque nunca vio después, porque antes que él solo había estado Saúl. Entonces, sin duda, David era un rey insólito, o sea, raro, misterioso, extraño, no era común, era inusual como él actuaba. Ahora, fíjese que él se puso vestiduras sacerdotales. Primera de Crónicas 15:27 dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca. Asimismo los cantores y Kenanías, que era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Ahora, ponme la imagen, por favor, hijo. Ahora, fíjese que es interesante, porque ahí leímos que dice que los levitas llevaban vestido de lino fino. Este era un levita, este era un sacerdote, este era un sumo sacerdote. Levita era todo, ¿verdad? Por ser de la tribu de Leví. Ahora dice que todos llevaban una túnica, un manto de lino fino, los levitas, porque eran sacerdotes. Pero usted leyó conmigo que dice que David también iba vestido igual que ellos. Ahora, él no tenía que haber ido vestido así, porque ya dijimos que los sacerdotes eran ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. ¿Y David de qué tribu era? De Judá. Judá no tenía nada que hacer. Ninguno de la tribu de Judá entró a ministrar ni se puso traje de sacerdote, sino que solo David. Ahora, es interesante porque no solamente llevaba vestidura de lino fino, sino usted leyó conmigo que ahí de último decía que aparte de esta vestidura, como un sacerdote regular, dice que él también llevaba un efod. ¿Leyó eso? Decía que aparte de esto llevaba un efod. El efod era esto, mire, como un chaleco, todo esto. Yo no sé si llevaba las piedras preciosas, pero lo que mira así de colores, eso era el efod. Ahora, ¿quién era el que llevaba el manto de lino fino? El sacerdote. ¿Y quién era el que llevaba el efod? Y David ni siquiera era levita. Y se pone no solamente un traje de sacerdote, sino que se pone el traje de sumo sacerdote. Ahora, por eso le digo, gloria sea al Señor, que David era un rey raro, un rey misterioso, insólito, que no se daba, porque ningún otro rey se puso estas vestiduras. Ahora, miren lo que dice la palabra, Nueva Traducción Viviente. Solo la última parte le leo. Dice: David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Aquí especifica esta versión que no era un vestido nada más que coincide la tela, sino que era una vestidura sacerdotal. Y ahí, solo en eso hay varias cosas para que David muriera. Porque para empezar, ya dijimos que ni siquiera era de la tribu. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor referente a los que o hacían ejercicio o hacían cosas de sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Miren lo que dice Números 3:10. Gloria a Dios. ¿Está aquí todavía? Dice: pero solo Aarón y sus hijos están autorizados para desempeñar este cargo. Cualquier otro que se atreva, mire qué tremendo, cualquier otro que se atreva a hacer lo que le iba a pasar. Y David se atrevió a hacerlo. Se pone eso, y ahí dice la Biblia que nadie, solo los levitas, de los descendientes de Aarón, solamente ellos, y cualquier otro que se atreva a hacer esas cosas, a hacer lo que solo le pertenece a los sacerdotes, va a morir. Y David se lo pone. Y no solo, repito, no solo se pone vestiduras sacerdotales, sino se pone vestiduras del sumo sacerdote. Habían muchos sacerdotes y solo uno era el sumo sacerdote, que era el que entraba en el lugar santísimo. Y David, bien, permítame usar ese término, quizás no es el más correcto, mejor voy a usar otro, más bien atrevido. No solo se pone la vestidura de sacerdote, sino que toma el lugar, la posición de un sumo sacerdote. Ahora, mire lo que pasaba. Es que yo quiero que usted entienda cómo es que David hacía todo esto.
Por eso era un rey raro, un rey que no era común, un rey misterioso. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que nadie más podía hacer. Otro las hacía y se moría, y David las hacía y estaba tranquilo. Mire lo que dice, gloria sea al Señor, Números capítulo 16, verso 33. Dice: todos ellos cayeron al fondo de la tierra. ¿De qué manera? Vivos. Estoy en Números 16, 33. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esa manera fueron eliminados de la comunidad. Entonces, ¿sabe por qué la tierra se abrió y tragó a esta gente viva? Y ya que los había tragado y están adentro, se cerró la tierra y ellos quedaron ahí vivos, enterrados vivos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre llamado Coré empezó a juntar a la gente y dijo: hey, este Moisés bien bravo, siempre nos anda alegando. Se lo estoy parafraseando. Solo, ¿qué se cree él? Bien mandón. Si también nosotros somos santos, démosle golpe de estado. Entonces Dios los llamó y le dijo: ¿sabes qué? Quítate de ahí, dijo. Y porque quisieron tomar el lugar del líder, la tierra se abrió, se los tragó vivos, y de ahí se cerró la tierra. Y David toma el lugar del sumo sacerdote y la tierra no se abre para tragarlo. Al contrario, mire lo que dice segundo libro de Samuel 6:14. Segundo libro de Samuel 6:14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Verso 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Dios mío, hermano querido. Otros ni siquiera se pusieron la ropa sacerdotal, solamente hablaron, solamente dijeron: hey, también nosotros mandemos. Solo este quiere mandar, ¿qué se cree? Ni siquiera hicieron otra cosa más que hablar, más que tratar de planear, y se abre la tierra y se los traga vivos. David, él no dice nada, él solo se pone el traje de sumo sacerdote y la tierra no se abre. En lugar, dice que él iba danzando y gozándose con toda la casa de Dios y bendiciendo a Dios. Lo voy a decir de esa manera: como que David haya tenido cuello, decimos en mi país. ¿Cómo es posible que alguien solo dice que va a hacer algo y se lo traiga a la tierra vivo? Y David se pone la ropa y anda bailando delante de Dios. No se ofende que diga bailar, ¿verdad? Algunos dicen no, bailar en el mundo, danzar para Dios es lo mismo. La palabra lo pone danzar, pero hay danza folclórica. Bueno, sigamos. Entonces, a David le hubiera costado la vida, y más sin embargo él feliz de la vida. ¿Cómo se sentiría usted que lo que a otros mata, a usted le trae gozo? Así era David. David hizo labores sacerdotales. Mire lo que dice en Números 3:10, dice: y deja en manos de Aarón y de su descendiente las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, ¿era sacerdote David? No lo era. Y dice: si alguien oficia, ejerce un oficio de sacerdote sin serlo, ¿qué le iba a pasar? Será condenado a muerte. Y David ejerció como sacerdote. Dice la palabra del Señor que él ofrecía sacrificios. ¿Se recuerda cuando vino una peste y empezó a matar a un montón de gente? Aquel famoso versículo de: no le daré a Dios nada que no me cueste. ¿Usted se recuerda? Él llega, él acomoda el altar y ofrece sacrificio. Eso no le tocaba a él hacer. Ese era un trabajo de sacerdote. Dice la Biblia que si alguien fungía como sacerdote sin serlo, tenía que morir. Y David aquí viene y hace el altar y ofrece sacrificio, y lo que hace es de que para la mortandad. A Dios le agrada eso, hermano querido. Dios mío, yo quisiera entender cómo le hacía David.
para que lo que para otros es maldición, para mí se convierte en bendición. Que para lo que otros les trae muerte, a mí me traiga gozo. Yo no sé si usted quiere eso, pero yo quiero eso, hermano querido. Entonces Saúl intenta hacer lo mismo. Mire qué tremendo. David agarra hace un altar, ofrece un sacrificio, no siendo sacerdote, hace oficio de sacerdote, y Dios para la mortandad. Y viene Saúl, otro rey, y él mira que todo el mundo se está yendo. Ay, no, dice, voy a ofrecer el sacrificio. Y cuando llega Samuel, en lugar de felicitarlo, en lugar de que algo bueno pasara, como pasó con David, dice, llega Samuel y dice, has actuado como un loco, le dice. Qué locura la que has hecho. Y con David no. ¿Sí me sigue, hermano querido? David también comió. Usted se recordará que adentro estaba el lugar santísimo. Antes estaba, ¿cómo se llamaba ese lugar? Lugar santo. Y después estaba ¿qué? En el lugar santo había una mesa con unos panes, y solo los sacerdotes, y que estaban bien delante de Dios, podían comerlo. Nuestro hermano leía algo parecido acerca de lo que solo los sacerdotes podían comer. Y dice la Biblia que David llega con los sacerdotes con hambre y le dice, ¿tienes algo que comer? Y le dijo, no tengo chuchitos, no tengo pupusas, no tengo tamalitos de chipilín, no tengo natacamales, no tengo hamburguesas, no tengo nada, solo tengo los panes de los sacerdotes. Y se los dan, y David come esos panes y no le pasa nada, hermano. Y ahí dice la Biblia que el que hiciera algo que solo era para sacerdote estaba condenado a muerte. Y lo tremendo es que Jesús mismo dice, y le dice a los fariseos, ustedes nunca han leído que cuando David tuvo hambre fue, y Jesús mismo dice, comió de lo que no le era lícito comer. Jesús mismo está diciendo que no era lícito, mas sin embargo, como que David algo había entendido, algo había encontrado, que aunque Jesús está confirmando que era ilícito, se lo comió y no le pasó nada. Cualquier otro hubiera comido, yo creo que se le queda aquí atorado y queda ahí muerto. Por si no, mire a Usa, solo tocó el arca y cayó fulminado. Y este David llega, se sienta ahí, se pone a platicar con Dios y no le pasa nada. Ahora, cuando uno se pone a pensar, dirá, yo por lo menos, ¿no será que este David era así como que un extraterrestre que vino aquí a la tierra? Y por eso era que lo que otros mataba a él no lo mataba. Pero cuando me pongo a leer la Biblia me doy cuenta que él era tan humano como yo. Por eso mi personaje favorito de la Biblia es David. Aparte del Señor Jesús, claro, ¿verdad? Para mí no hay otro personaje, con todo respeto, ¿verdad? Al apóstol Pablo, a Pedro, a Isaías, a los profetas, Moisés. Para mí no hay otro con que me guste más que David. ¿Sabe por qué? Porque David era bien gacho y Dios todavía lo amaba. David la regaba, la recontrarregaba, la regaba, la recogía y la volvía a regar, así como algunos de vosotros. Solo que algunos no la recogen, solo la siguen regando, gloria a Dios. Y todavía Dios lo levanta y le dice a Samuel, ve a ungírmelo, porque me he encontrado a uno conforme a mi corazón. Por eso a mí me da esperanzas, que aunque tengo tantos defectos de los cuales usted ya se ha de haber notado, saber ni cuántos, hasta quizás ya me ha notado más de los que yo he notado de mí mismo, y así como yo también le he notado los suyos. No iba a dejar desempatada la cosa, ¿verdad? No, porque a Dios le agrada la justicia, predicó el hermano, ¿verdad? Entonces empatamos. Y a pesar de eso, David encontró algo, que aunque era chueco, Dios todavía lo amaba y permitía que él se gozara con cosas que mataba a otros. Por eso yo me gozo y digo, ay, Dios mío, yo quiero ser como David. No por lo gacho, porque ya gacho ya soy, ¿verdad? ¿Y usted? Los que no dijeron amén son más todavía por no reconocerlo. Pero entonces
dice la Biblia que, digo, ¿verdad? Volviendo al tema de que uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será que era un ángel que se había convertido en humano? Porque hemos estudiado que eso pasa, ha pasado y sigue pasando. Pero no, porque yo miro ahí a David, un David que pecaba, un David que se ponía bravo, un David que lloraba, un David que se angustiaba, David hasta estuvo en depresión, hermano. Pero él descubrió algo, que sin importar en qué situación estaba, él todavía lograba sacar bendición de Dios. Dios todavía llegaba y lo rescataba. Aún cuando pecó, ¿se acuerdan a lo que viene a sacar en su reconciliación con Dios en el Salmo 51? Cuando él empieza a decir, el mismo salmista le dice que Dios ya le había perdonado. El profeta, porque Dios miraba el corazón que había en él. Ahora, miren lo que pasa con David. Dice, segundo libro de Samuel 6:9, pero ese mismo David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó. ¿Qué es exclamar? ¿Qué es exclamar? Gritar, hablar con énfasis. Exclamó. ¿Y qué es lo que exclamó? Ni pensar, esto lo dijo en voz alta, ni pensar en llevarme el arca del Señor. Espérate, pero no era ese el mismo jovencito que se sentaba ahí a la par del arca del Señor, que no tenía miedo como los otros que tal vez salían corriendo de ahí. Y aquí yo veo a un David, el mismo David. Por eso, hermano, Dios mío, le digo, no, me encanta este personaje, porque este muchacho un día no hallaba las horas de estar ahí sentado delante de Dios, y al otro día le tenía miedo al arca. Y dice, ni pensar en llevar al arca al Señor. Ahora, dice la palabra que él convocó a 30,000 personas para ir a traer el arca. Entonces, cuando ya vienen con el arca, dice la Biblia que vienen cantando, vienen danzando, traen toda clase de instrumentos, una pachanga tremenda traían ahí. Y de repente fue cuando se murió ahí Usa, que tocó y cayó muerto. Ahora, imagínense, y yo me ponía a pensar, quizás usted no lo podría ver de esa manera todavía, o quizás como padre, no sé, pero yo me pongo a pensar como pastor. David como líder convoca a la gente y dice, vénganse todos, salgan de su casa, vamos a ir a traer el arca. Y la gente sale y llega, y ahí vienen con el arca, y de repente hay un muerto. Entonces yo lo miraba de esa manera y digo, ¿a qué pasaría si yo, un ejemplo, lo hago personal, convoco a los hermanos que vamos a tener un evento, el que sea, ¿verdad? Y vamos a hacer esto para ver la gloria de Dios, y de repente ahí en medio de la alabanza cae uno muerto. Ahí están los hermanos con la batería, con los instrumentos todos, y de repente hay un hermano y cae muerto ahí. Por eso le digo, tal vez usted no me puede entender. Yo me puse a pensar cómo se sintió David, cómo me sentiría yo, que lo que fue diseñado para ver la gloria de Dios se convirtiera en una desgracia. Y David, dice la Biblia, lo leímos, venía gozoso, venía cantando, venían tocando instrumentos. Pero cuando pasó eso, dice que él se entristeció, y aquello que él anhelaba, aquello que él buscaba, aquello con lo que él se sentaba enfrente para estar hablando con el Señor, ahora dice, yo no quiero saber nada del arca, llévensela para otro lado. Pues aunque David llegó a amar la presencia de Dios y llegó a sentarse y pasar tiempo ahí enfrente del arca, llegó un momento donde David le tenía miedo a la presencia de Dios, donde David dijo, yo no quiero estar cerca del arca, llévensela para otro lado. Y se fue molesto, se fue triste. Aquí dice la palabra que se fue triste, pero en el original dice que estaba furioso, que es algo que se enciende, así como cuando usted se enoja y se pone hasta que caliente, rojo se pone de acá y siente que la cabeza, usted ya sabe, ¿para qué le explico más? No, su esposa pues, su esposa o su esposo.
Entonces, fíjese, ¿cómo llega un hombre a decir esto yo no lo quiero ni ver, llévenselo? David se enojó con Dios, porque lo que él creyó que le iba a traer gozo, le trajo tristeza. Imagínense, estamos aquí en el culto, vienen todos los hermanos, están los instrumentos a no dar más, gozándonos, danzando y todo, y de repente cae un hermano muerto y le digo: hermanos, váyanse cada uno a su casa y vamos a cerrar la iglesia. Ya no quiero yo saber nada de esto. Eso es lo que hizo David. Quizá a usted no le pasa a la mente que yo haría eso, porque usted cree que yo soy de palo, pero no. Quizás soy un poquito duro, pero no soy de palo. David mandó 30,000 personas a su casa y dijo: se cierra la iglesia, este evento se queda cancelado. Y dice que se puso furioso, se enojó, se encendió en contra de Dios. Ahora, ¿cómo voy yo de estar enojado con Dios y no querer estar cerca de su presencia, de no querer buscar su presencia, a sentarme enfrente de su presencia y decirle, ya no decirle: ¿por qué mataste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Acaso que tú no me amas? Y yo lo que quería era buscar tu voluntad, yo solo quería servirte. Yo no sé qué más le pudo haber hecho David, pero la Biblia dice que está bravo, y cuando uno es bravo dice un montón de cosas que después se arrepiente. Dice amén. Ah, vaya, yo pensé que solo a mí me pasaba. Usted bravo dice cosas y no se arrepiente, por eso no dijo amén. ¿Y cómo pasa de estar bravo a sentarse y lo que ahora le dice es: ¿quién soy yo? Mira la diferencia. De estar bravo, enojado, molesto, decepcionado, dice: ni loco me traigo al arca de Dios, ya no quiero saber nada. Hay un cambio en David, y ahora él le dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que nos hayas dado lo que nos has dado? ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que nos hayas traído hasta este lugar donde estamos, en la manera que estamos? ¿Quién soy yo? Y está él hablando con Dios. ¿Cómo pasó ese cambio? ¿Cómo pasó un cambio de ni loco querer buscar la presencia de Dios, a anhelarla, a pasar tiempo, a estar ahí sentado hablando con Dios, reconociendo que él no era nada y que Dios le había dado mucho más de lo que él merecía? ¿Qué hizo el cambio? ¿Cómo es que gente que no quiere saber nada de Dios para siendo una de las gentes más tremendas para buscar a Dios? Dice que le fueron a decir: hey, el arca que no quisiste es que porque te pusiste bravo y la mandamos allá a la casa de Obed-Edom. Dios lo tiene bien bendecido en todas sus áreas. Entonces David dijo: come again. ¿Qué dijiste? El arca, hombre, de Dios, con la que tú estabas bravo, que dijiste que ni loco, que tú habías servido a Dios y que Dios así te había pagado. Usted sabe lo que dice la gente, usted no, pero usted ha oído. Le dice: pues esa arca que no quisiste, allá está en la casa de aquel, y está prosperado, bendecido en todo, su familia, sus hijos, todo está prosperado. Entonces ahí ya no estuvo bravo David. Qué rápido se le quitó lo enojado. Entonces dijo: mándenmela a traer de nuevo. ¿Cómo yo paso de este lugar a este otro lugar? Entendiendo que Dios me quiere bendecir, pero yo tengo que hacer las cosas a su manera. Porque él dice que le puso unos carros nuevos. Después fue a leer, dijo: vamos a hacerlo como dice la palabra, que son los sacerdotes los que la tienen que llevar en los hombros. Entonces, ¿sabe cómo cambiamos de estar molestos con Dios, desanimados, agitation? Cuando empezamos a leer la Biblia y nos damos cuenta que la razón por que nos está chupando la bruja, decía mi papá. Como una bruja chupando, es porque no leemos la palabra y estamos haciendo las cosas no en la manera que Dios le agrada, y nos enojamos con Dios. Pero no era la culpa de Dios, la culpa era de David, porque él lo quiso hacer a su manera, no a la manera de Dios.
Entonces cuando David fue a la palabra y empezó a decir: ah, así era, miren muchachos. Y entonces trajo el arca, y esta vez él se ponía ropa de sacerdote, de sumo sacerdote, ofrecía sacrificio, comía pan de lo que no debía comer, y no le pasaba nada, porque él había comprendido, él había entendido que era a través de la palabra de Dios, primeramente. Y segundo, es de que nunca nos debemos dar por vencidos. Si David nunca, como dicen, hubiera dado su brazo a torcer, porque cuando llegaron y dijeron: David el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom, hubiera dicho: no, yo no quiero saber nada, yo eso del evangelio ya estuvo, no, eso es una bola de hipócritas, no quiero saber nada, me voy para el mundo, porque ahí la gente sí es honesta. ¿Cuántos dicen que no van a la iglesia porque hay un montón de hipócritas y están en el mundo, como que ahí la gente estuviera sincera? Entonces David tuvo que reconocer que él había hecho las cosas mal. Entonces la palabra, la humildad, y intentarlo de nuevo. David dijo: vamos a intentarlo una vez más. Ya intenté una vez, me fue de la patada. Teníamos un pachangón, 30,000 gente se convocaron ahí, veníamos gozosos con instrumentos, una pachanga tremenda, y me fue mal. Terminé clausurando el evento, mandé a todos a la casa y me fui bravo con Dios. Pero reconozco que lo hice con mis propias fuerzas, con mi propio entendimiento. Ahora lo voy a intentar otra vez, pero esta vez lo voy a intentar a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo yo paso de estar molesto y no querer buscar la cosa de Dios a querer estar en la presencia de Dios, al punto donde yo voy a ser bendecido donde otros no son bendecidos, hasta el punto de que lo que a otros quizás le causa amargura y dolor, a mí me va a traer bendición? Yo tengo que escudriñar la palabra, ser humilde e intentarlo de nuevo. Y yo quiero decirte, quizás todo el año has venido tratando de intentar, pero yo te digo, inténtalo una vez más, pero esta vez hazlo conforme a la palabra de Dios. Inténtalo una vez más, pero no solo tu pensamiento, no solamente tu deseo, no solo tu emoción, hazlo conforme a la palabra de Dios. Sé humilde, reconoce que lo has hecho mal, reconozcamos que hemos hecho cosas por emoción, hemos hecho cosas como nosotros pensamos, pero dice, hazlo una vez más, porque el arca trae bendición. Lo que tú estás despreciando te puede traer bendición, lo que tú estás rechazando te puede traer bendición. Sé humilde, hermano querido, sé humilde. Dije, yo reconozco, Señor, yo reconozco, si me ha ido mal hasta acá, ha sido porque no lo he hecho conforme a tu palabra. Tu palabra me ha dicho que haga una cosa, yo he hecho otra cosa, pero lo voy a intentar una vez más. Oh, gloria a Dios, porque en este año de reinicio Él te dice, inténtalo una vez más, vuelve a buscar mi gloria, vuelve a buscar mi presencia, que la amargura se pueda convertir en gozo, que lo que hoy te molesta, que lo que hoy te aburre, que lo que hoy te frustra, se convierta en algo que tú anhelas, en algo que tú amas. Quizás te aburres en el culto, pero si empiezas a buscar a Dios, vas a anhelar estar en el culto, vas a querer llegar temprano, vas a querer, no te vas a querer ir rápido, vas a querer estar sentado y vas a querer estar lleno de la presencia de Dios. Y de repente, aleluya, otra cosa que destruyen a otro, a ti te va a empezar a bendecir. Porque dice la Biblia que en 3 meses Dios empezó a bendecir la casa. Entonces David dijo, con que estás bendiciendo, yo también la quiero para mi casa. Y yo quiero decirte que Dios no quiere solo bendecir a 1, 2, 3, 4 hermanos de acá. Dios quiere bendecir a todo el que quiere llevar la presencia a su casa. Yo no sé tú, pero yo quiero llevar la presencia de Dios a mi casa. Yo quiero que la presencia de Dios esté en este lugar, que la presencia de Dios esté en mi corazón, que cuando vaya manejando en el carro y escuche una alabanza, mi corazón empieza a ser quebrantado hasta el punto que tenga que orillarme, porque ya no aguante la gloria de Dios con el mismo canto que te molestaba, con el mismo canto que no le hallaba chiste. Pero ahora, como estás en la presencia de Dios, pero ahora como lo estás haciendo con alguien puede alabar a Dios, alguien puede decir, lo voy a intentar una vez más, alguien puede decir una vez más. Vamos a ir conmigo, una vez más. Alabado sea Dios. Pero esta vez lo voy a hacer conforme a la palabra. Esta vez no te vayas de boca, no te avientes nada más empezar a hacer cosas, hacer planes, porque David empezó a hacer planes y después fue a leer la Biblia, si eso le agradaba a Dios. Esta vez de primero leer la Biblia
hazlo conforme a la palabra del Señor. Ese fue el secreto que encontró David. Y él fue a traer al arca y lo intentó una vez y esa vez le funcionó. Solo porque no ha funcionado hasta acá no quiere decir que nunca va a funcionar. Solamente porque hasta este momento no has obtenido algo no quiere decir que nunca lo vas a obtener. Solo porque hasta aquí no lo has logrado no quiere decir que no lo vas a lograr. Vuelve a intentarlo, querido. Vuelve a intentarlo, pero esta vez hazlo humilde y hazlo conforme a la palabra del Señor. Yo no sé qué cantidad de instrumentos inventó David, pero como músico, mire algo aquí. Conocemos esta historia, pero quiero yo resaltar algo. Ya voy bajando las revoluciones. Primer libro de Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor, mire qué tremendo esto, querido. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar hubo un cambio. El Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Cuando dejamos de buscar y de estar llenos del Espíritu Santo, viene otro espíritu. Y por eso que antes estábamos bien gozosos, en paz, y ahora empezamos ya a ser bravos otra vez. Aquella palabra que ya tenía tiempo de no decirla, ya la dijo otra vez un par de veces. Ay, se me salió. Lo que pasa es de que como de la abundancia del corazón. Entonces de lo que está usted tiene abundante, de eso es lo que va a hablar. Entonces, pero mire lo que pasa aquí. Dice el espíritu, bueno, lo atormentaba. Entonces el versículo 16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. No sé dónde dejé mi pointer. Que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano. ¿Y qué cosa? Tengas alivio. Lo dejé por ahí tirado. Gracias, Luisito. Ahora, fíjese, la gente sabía, hermano querido, la gente sabía que con la música traía alivio a la gente, fíjese. O sea, eso no es nuevo. Eso de que la música tiene un efecto en nuestra vida, eso se ha sabido por cientos y miles de años. Por eso hasta la fecha, mire, hermano querido, perdóname, mamadita linda, yo no me sé el número de teléfono de mi esposa, solo busco ahí wifi y le marco. Y hay un número 1-800-226-2727. Nunca se me olvidó. Algunos se acuerdan, ¿verdad? Los que ya son más modernos no saben qué es eso. ¿Cómo es? 1-800-222, algo así. Y los demás son dos, algo así va la cosa. Pero mi problema resuelto, vamos. ¿Pero por qué? Por el poder de la música. Entonces esta gente sabía. ¿Por qué cree usted que todo le pone música? Imagínese los comerciales sin música. Aburrido. Imagínese las películas sin música. Imagínese un cristiano sin alabanza. Como aquellos hermanos va a coger a piñata. Ahí. Ahora, pero mire lo que ellos, esto es lo que ellos entendían. Que cuando él toque, alguien que toque bien. Porque si no toca bien, hermano, no va a relajarlo a uno, lo estresa, ¿va? Ahí está aprendiendo el violín, en lugar de algo así que lo relaje a uno. Parece que están ahorcando a alguien. Hasta nervios da. No, dice, si toca bien, si consigues a alguien que toca bien, vas a traer alivio. Entonces ellos dicen, yo conozco a un muchacho, ese sabe tocar bien. Entonces cuando le dicen eso a Saúl, en una versión dice, vayan y consíganme un buen músico. Entonces van y traen a David. Y dice que cuando David tocaba, a primer libro de Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su tomaba el arpa, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Eso era lo que ellos sabían. Recuérdense que los siervos le dijeron a Saúl, alguien que toque bien, algo así bien bonito, que te toque un jazz, o que te toque algo así, ¿verdad? Un instrumental, o una música de orquesta, para que te relajes. Eso tiene efecto en la música, y por eso va. Entonces dice, cuando David tocaba, porque tocaba bien,
tocaba con su mano, Saúl tenía alivio. Esto era lo que ellos sabían y estaba mejor. Eso lo sabían y lo seguimos sabiendo. Lo que muchos no saben, mire, cuando David tocaba, no solo traía alivio, el espíritu malo se apartaba de él. Eso es lo que hace la diferencia. Cualquier músico cristiano, que sea mundano, que sea de lo que sea drogadicto, sea violador, sea asesino, si es un buen músico y empieza ahí a tocar, a requintear, va a llamar la atención. Y si empieza, o un piano, una melodía, hasta le puede, alguien se, ay, qué bonito toca, y hasta se puede relajar un rato. Pero la diferencia con alguien que es un hijo de Dios, que es un músico, no solo trae relajamiento o calma a la gente, hace que los espíritus también se vayan. O sea, no impacta, porque eso de relajarse y todo, ¿dónde está? En el alma. Entonces la música tiene un impacto en el alma. Y por eso es de que aunque hayan músicos que estén en pecados y sabe tocar bien, y hay una canción que la letra es bonita, se le salen las lágrimas a uno. ¿Por qué? Porque está en las emociones. Pero cuando es alguien que anda buscando a Dios, no te impacta solo el alma, te impacta el espíritu. Entonces David, que había entendido y ya no estaba bravo con Dios y ahora buscaba a Dios, ahora cuando él tocaba, no, la gente no solo se sentía bien, no solamente decía, ay, qué bonito, sino que eran liberados. Hermano, ¿todo por qué? Porque cambió su mentalidad, empezó a hacer cosas raras, empezó a hacer cosas que otros reyes nunca hicieron, que era buscar la gloria de Dios. Y aunque él falló la primera vez, lo volvió a intentar. Y la manera que nosotros vamos a empezar a lograr cosas que otros no pueden lograr, y la manera que tú vas a avanzar en tu vida espiritual, en tu vida financiera, en tu vida emocional, la manera que no te vas a quedar ahí estancado, es buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios. Porque tú puedes buscar un buen libro, tú puedes pedir consejo, tú puedes ver un video, tú puedes ir a un psicólogo, y eso te va a ayudar un poquito en el alma, pero en el espíritu solamente la palabra preciosa de Dios, solamente la unción de Dios, solamente la presencia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que el alma te ayuda un ratito y al otro día estás igual, pero en el espíritu dice la palabra, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. ¿Quieres verdadera libertad? Eso solamente es en el espíritu y a través de la gloria de Dios. Y si ya intentaste, inténtalo otra vez. Pero ya intenté 2 veces, inténtalo 3. Yo intenté 3, inténtalo 4. Ya intenté 10, inténtalo 20. La cosa es que no desmayes hasta que mires la gloria de Dios. La cosa es, no he visto la gloria de Dios, pues sigue buscándola. Es que Dios no me ha contestado, sigue orando. Es que todavía no lo he visto, sigue buscando. Porque el que busca encuentra. No dice cuándo, pero dice que encontrarás. El que toca se le abre. No dice cuándo, pero dice que se le va a abrir. El que pide recibe. No dice cuándo, pero dice que recibirá. Así es que si quiere recibir, pide. Si quiere encontrar, busca, querido. Gloria sea Dios. Ahora, él no solamente es un músico, sino que él también danzaba delante de Dios. Eso lo sabemos. Pero fíjese que yo empecé a escudriñar. Ya me quedan 5 minutitos. Pero fíjese que yo empecé a buscar acerca de la danza. Y fíjese que solo las mujeres danzaban. En Éxodo, cuando salieron de Egipto, Moisés fue el que danzó. ¿Quién danzó? María. ¿Y quiénes salieron detrás de María? Las mujeres. Entonces la primera vez que vemos acerca de danzas, dice que fue María con las mujeres. Entonces, perdón, más adelante en Jueces 11, ¿se acuerda que Jefté dijo, le hizo una promesa a Dios? Y cuando regresó, ¿quién salió a recibir a Jefté danzando? Su hija, que iba danzando con panderos. Entonces vemos ahí en Jueces una vez más hablando de danza, y es una mujer la que está danzando. Y luego ahí en Jueces también dice la Biblia que los de Benjamín se habían quedado sin mujeres. Entonces hablan con los otros de Israel y le dicen, mira, ahí hay un lugar donde hay unas mujeres que van a estar danzando, ahí vayan a agarrar mujer. Y dice la Biblia que los de Benjamín llegaron y vieron a las que estaban danzando y se las agarraron y se hicieron esposos de ellas. Yo no había leído eso, fíjese.
No va a ser que por aquí ven alguno así, ¿verdad? A ver quién la que. Porque tal vez dice, aquella danza de pan no es humilde. Y inclusive antes que David fuera rey, dice 3 minutos me quedan. Dice, miren, antes que David fuera rey, usted se acuerda de esto, primer libro de Samuel 18, 7. Y cantaban, ¿qué dice? ¿Quiénes cantaban? Las mujeres. ¿Y qué hacían las mujeres? Danzaban. Entonces yo miro la Biblia, que las que danzaban eran las mujeres. Hasta que apareció el loco de David. Es que de veras que este hombre sí era insólito. Este hombre sí era raro, extraño, misterioso. Usted se puede imaginar la primera vez que vieron a David danzar. Si solo por lo que yo veo, solo las mujeres miraban danzar, a menos que bañaran una cumbia juntos, ¿verdad? Bailaran ahí. No había cumbia en ese tiempo, ¿verdad? Una cumbia hebrea. Y de repente David empieza a danzar y viene a transformarlo todo, porque solo las mujeres danzaban. Y después dice la Biblia que entonces los líderes empezaron a danzar también. Y después todo el pueblo empezó a danzar. Ahora todo hombre y mujer danzaban. Pues ese hombre, aquí termino la introducción. Yo le dije que iba a terminar, pero no le dije qué. Ese hombre, permítame ponerlo de esa manera, decide abrir una iglesia. Porque pone una carpa, lo que equivale a una iglesia, con el arca ahí. Y era donde la gente venía a adorar, o sea, lo que equivale a la iglesia. Ahora, ¿se imagina a este hombre abrir una iglesia? ¿Se imagina cómo eran los cultos en la iglesia que ahí que ¿cómo se dice? Instaló, erigió David. Unos cultazos bien tremendos, ¿verdad? Y a Dios le agradaba eso, fíjese. Le agradaba tanto los cultos que se hacían vamos a decir, en la iglesia que pastoreaba David, que llegó un momento, David murió, se perdió el arca y esto fue derivado. Es como que haya una iglesia y se muere el pastor, entonces cierren esa iglesia. Y que Dios dijera, va a venir un tiempo donde esa iglesia la voy a volver a abrir. Porque a Dios le gustaba tanto. Porque si no, dice que se queda ahí cerrado. Es más, Dios le mandaba decir a las iglesias que andaban mal, decía, ponte a pilas, si no, voy a quitar el candelero. O sea, el pastor, en otras palabras, si no, voy a cerrar esa iglesia. Y aquí vamos a verlo de esta manera, ¿va? El conocido como el tabernáculo de David se cae, se cierra, y Dios dice, se lo voy a parafrasear, me gustan tanto los cultos en esa iglesia que yo voy a hacer que esa iglesia se vuelva a abrir. Y a través del profeta Amós, que eso no se le puede olvidar, en el 9:11, Amós 9:11, Dios habla por el profeta, dice, voy a abrir otra vez esa iglesia. Y luego más adelante empiezan ya en el Nuevo Testamento, empiezan a aceptar los gentiles, empiezan a venir, y viene Jacob y dice, ¿sabe qué es lo que esto significa? Lo que había profetizado Amós, que el tabernáculo de David se iba a volver a levantar. Es decir, el evangelio de Cristo es el nuevo tabernáculo de David. Y Dios anda buscando gente como David, que quieran pasar tiempo en su presencia, que no le importe lo que la gente diga. Hermano querido, la otra vez se cuenta, habían como 3 cantos escritos en la Biblia, y David empieza y escribe pero por docenas los cantos, y había solamente unos 2, 3 instrumentos, y David empieza a construir instrumentos y vino a revolucionar la alabanza y vino a hacer algo diferente, y a Dios le agradó hasta el punto que David fallaba, y por eso hay una palabra que dice, las misericordias dadas a David tu siervo, porque a David Dios le tuvo tanta misericordia. ¿Pero por qué? Porque a David le gustaba adorar a Dios y le gustaba estar en su presencia. Ponte sobre tus pies. El secreto, querido, es buscar la presencia del Señor. El secreto es pasar tiempo con el Señor.
que no le tengas miedo, que te acerque. La Biblia dice: ¿quién es aquel que se atreve? O sea, hay que ser atrevido, hay que ser aventado para buscar a Dios. Ahora, usted dirá: es que David tenía tiempo. Pero mire pues, hermano, yo trabajo, yo soy mamá o soy papá, yo tengo un full time, part time and a quarter of time, y también tengo un marido que como traga, y tengo que estarle cocinando, ¿verdad? Y me tengo que estar quebrando la cabeza, ya no sé qué darle, si McDonald's o Burger King. Pero quiere que le diga algo: David era rey y eso requiere tiempo. David era padre, David era esposo, David inventaba instrumentos. Usted no inventa un instrumento de la noche a la mañana. David era músico, era director de músicos. David era soldado. David tenía tantas cosas que hacer y aún así hallaba tiempo para sentarse delante de Dios y hablar con Él y reconocer que Él había sido bueno con Él.